¿Alguna vez te has preguntado cómo aplicar tu fe de manera práctica en el día a día? ¿Qué significa realmente tener una fe que se traduzca en obras significativas? En este video de hoy, nos sumergiremos en la intrigante Epístola de Santiago, un libro del Nuevo Testamento lleno de sabiduría. ¿Cómo la paciencia en las pruebas puede fortalecer nuestra fe? ¿Cuál es el equilibrio perfecto entre fe y obras? Acompáñanos en este viaje espiritual mientras exploramos las respuestas a estas preguntas y descubrimos cómo la Epístola de Santiago sigue siendo relevante para nuestras vidas hoy. Prepárate para un viaje de reflexión y descubrimiento que cambiará la forma en que entiendes tu fe. Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Considerad como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento. Pero la paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas para que seáis perfectos e íntegros sin que dejéis nada que desear. Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, movido por el viento y llevado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. El hermano de condición humilde gloríese en su exaltación, y el rico, en su humillación, porque pasará como flor de hierba, sale el sol con fuerza y seca la hierba y su flor cae y se pierde su hermosa apariencia. Así también el rico se marchitará en sus caminos. Feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie. Sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. No os engañéis, hermanos míos queridos, toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de rotación. Nos engendró por su propia voluntad, con palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras almas. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo, se contempla, pero, en yéndose, se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Santiago capítulo 2. Hermanos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado.
Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido sucio, y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís, tú, siéntate aquí, en un buen lugar, y en cambio al pobre le decís, tú, quédate ahí de pie, o, siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con criterios malos? Escuchad, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? En cambio vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís plenamente la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis bien, pero si tenéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de transgresión por la ley. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Pues el que dijo, no adulteres, dijo también, no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, pero la misericordia se siente superior al juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? ¿Abraham nuestro padre no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y, por las obras, la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 3. No os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que nosotros tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón a donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego abraza un bosque tan grande. Y la lengua es fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y, encendida por la gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves,
reptiles y animales marinos pueden ser domados y de hecho han sido domados por el hombre, en cambio ningún hombre ha podido domar la lengua, es un mal turbulento, está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios, de una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. ¿Hay entre vosotros quien tenga sabiduría o experiencia? Que muestre por su buena conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y espíritu de contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz. Santiago capítulo 4. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no poseéis? ¿Matáis? ¿Envidiáis y no podéis conseguir? ¿Combatís y hacéis la guerra? No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, ¿tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? Más aún, da una gracia mayor, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Purificaos, pecadores, las manos, limpiad los corazones, hombres irresolutos. Lamentad vuestra miseria, entristeceos y llorad. Que vuestra risa se cambie en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. No habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley, y si juzgas a la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino un juez. Uno solo es el legislador y juez, que puede salvar o perder. En cambio, tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Ahora bien, vosotros los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí el año, negociaremos y ganaremos, vosotros que no sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana. Sois vapor que aparece un momento y después desaparece. En lugar de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra fanfarronería. Toda jactancia de este tipo es mala. Aquel, pues, que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Santiago capítulo 5. Ahora bien, vosotros, ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre y su herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego.
Habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Mirad, el salario que LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres, habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo, él no os resiste. Tened, pues, paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros para no ser juzgados, mirad que el juez está ya a las puertas. Tomad, hermanos, como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job en el sufrimiento y sabéis el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que vuestro sí sea sí, y el no, no, para no incurrir en juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros, oró insistentemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. El primer capítulo del libro de Santiago establece el tono y el contexto para el resto de la epístola. Comienza con la salutación, donde Santiago se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta afirmación revela la humildad de Santiago al posicionarse como un servidor de Dios y de Cristo, destacando su compromiso con el servicio y la obediencia. Esta declaración también establece la autoridad moral y espiritual desde la cual hablará a su audiencia. La audiencia a la que se dirige es significativa, a las 12 tribus de la dispersión. Esta referencia a las 12 tribus evoca la imagen del pueblo de Israel en su conjunto, y la mención de la dispersión sugiere que se trata de judíos cristianos que viven fuera de la tierra de Israel. Este grupo específico enfrenta desafíos y dificultades, ya que la dispersión implicaba no solo la separación geográfica, sino también la posibilidad de enfrentar hostilidades y adversidades.
La elección de dirigirse a las 12 tribus subraya la continuidad entre el pueblo judío y la comunidad cristiana, al tiempo que destaca la relevancia y aplicabilidad del mensaje de Santiago a este grupo específico. La audiencia judía cristiana dispersa enfrenta pruebas y tribulaciones, y el propósito de Santiago parece ser proporcionarles orientación espiritual y práctica para navegar por estos desafíos. El contexto histórico y cultural de la dispersión judía cristiana también puede influir en la manera en que Santiago aborda temas específicos a lo largo de la epístola. Es posible que el público al que se dirige experimente tensiones culturales y sociales, y Santiago, al reconocer estas realidades, busca ofrecer respuestas y consejos que resuenen con sus experiencias. En el pasaje de Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, Santiago aborda un tema central en la vida cristiana, la alegría en medio de las pruebas. La instrucción de Santiago de considerar las pruebas como motivo de alegría es radical y contracultural. En lugar de ver las dificultades como obstáculos para evitar, Santiago invita a los creyentes a adoptar una perspectiva diferente, la oportunidad de crecimiento espiritual. Al alentar a los creyentes a regocijarse en las pruebas, Santiago no niega la realidad del dolor o la dificultad, en cambio, ofrece una visión transformadora de las circunstancias adversas. La razón detrás de esta perspectiva radica en la comprensión de que las pruebas no son inútiles o sin propósito. Más bien, tienen un propósito redentor y formativo en la vida del creyente. Santiago presenta un proceso espiritual progresivo. Las pruebas, cuando son recibidas con alegría, conducen a la paciencia. Esta paciencia, a su vez, lleva al desarrollo de la madurez espiritual. La paciencia no se interpreta simplemente como resignación pasiva, sino como una perseverancia activa y confiada en medio de las dificultades. La relación entre la paciencia y la madurez espiritual destaca la idea de que las pruebas no son solo obstáculos temporales, sino oportunidades para el desarrollo y la formación espiritual a largo plazo. La madurez espiritual implica una mayor conformidad a la imagen de Cristo y una mayor capacidad para enfrentar las pruebas con una confianza arraigada en la fe. Además, Santiago resalta la importancia de la integridad en este proceso. La paciencia y la madurez espiritual deben conducir a una vida cristiana coherente y auténtica. La alegría en las pruebas, por lo tanto, no se trata de una negación superficial del sufrimiento, sino de una profunda confianza en la soberanía de Dios y en su capacidad para redimir incluso las circunstancias más difíciles. En conjunto, estos versículos revelan la perspectiva de Santiago sobre la relación entre las pruebas y el crecimiento espiritual. Su enseñanza desafía la mentalidad común y ofrece a los creyentes una visión radicalmente diferente de cómo abordar las dificultades en la vida. La alegría en las pruebas se convierte así en un testimonio de la fe robusta y confiada que busca la formación espiritual incluso en los momentos más desafiantes. En el capítulo 1, versículos del 5 al 8 de la epístola de Santiago, se aborda el tema crucial de la sabiduría divina, especialmente en el contexto de las pruebas. Santiago destaca la importancia de buscar sabiduría a través de la oración, reconociendo la necesidad de una perspicacia divina para navegar las situaciones desafiantes. La instrucción de pedir sabiduría a Dios revela una comprensión profunda de la dependencia del creyente en la guía divina. Santiago no solo presenta la petición como una opción, sino como una necesidad esencial para aquellos que enfrentan pruebas. Esta perspectiva refleja la idea bíblica de que la sabiduría verdadera proviene de Dios, Proverbios 2:6, y es esencial para la toma de decisiones y la vida cotidiana.
La afirmación de que Dios da sabiduría generosamente refleja la naturaleza benevolente de Dios y su disposición a proveer lo que sus hijos necesitan. Esta generosidad divina contrasta con la advertencia de Santiago contra la duda. La imagen del indeciso comparado con las olas del mar sugiere una falta de estabilidad y firmeza en la fe. La duda, según Santiago, actúa como un obstáculo para recibir la sabiduría de Dios plenamente. La confianza y la fe firme son elementos esenciales para aquellos que buscan la sabiduría divina en medio de las pruebas. El llamado a no dudar está enraizado en la creencia de que aquellos que buscan sabiduría deben hacerlo con confianza y expectativa en la respuesta divina. La duda, por otro lado, debilita la conexión entre el creyente y Dios, impidiendo la recepción completa de la sabiduría divina. En Santiago capítulo 1, versículos del 9 al 11, Santiago aborda la cuestión de la actitud hacia las riquezas, presentando un marcado contraste entre la posición del humilde y la del rico. Esta enseñanza refleja la perspectiva de Santiago sobre la verdadera riqueza y la importancia de mantener una actitud adecuada hacia los recursos materiales. En primer lugar, Santiago resalta la posición del humilde, indicando que debería regocijarse en su exaltación espiritual. Esta exaltación no se refiere a la prosperidad material, sino a la riqueza espiritual y a la posición elevada que el humilde tiene delante de Dios. La exaltación espiritual se convierte en una fuente de alegría, sugiriendo que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la relación con Dios y en la riqueza espiritual que trae consigo. En contraste, se aborda la situación del rico, comparándolo con la efímera belleza de una flor que se marchita. Esta metáfora resalta la vulnerabilidad y transitoriedad de las riquezas materiales. A diferencia de la exaltación espiritual del humilde, la riqueza material es temporal y susceptible a la decadencia. Esta imagen efímera sirve como recordatorio de la fragilidad de las posesiones terrenales y la necesidad de una perspectiva equilibrada hacia la riqueza. El propósito de este contraste parece ser desafiar las percepciones convencionales de éxito y prosperidad. Santiago no condena la riqueza en sí misma, pero advierte sobre la trampa de confiar en ella para encontrar significado y seguridad. La lección es clara: la verdadera riqueza se encuentra en la relación con Dios y en la exaltación espiritual, no en la acumulación de bienes materiales que son inherentemente efímeros. En Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 15, el autor se sumerge en la cuestión de la tentación y la resistencia a la misma. Este pasaje ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo enfrentar las pruebas y tentaciones en la vida cristiana. Primero, Santiago proclama la bienaventuranza de aquel que persevera bajo la prueba, asegurando que será recompensado con la corona de la vida. Esta imagen de la corona sugiere una recompensa celestial y eterna para aquellos que, con fe, resisten las pruebas y tentaciones. La bienaventuranza en medio de la tentación presenta una visión contracultural y desafiante, indicando que la resistencia a la prueba no solo es posible, sino que también lleva a una bendición divina. Santiago aclara que la tentación no proviene de Dios, sino de los propios deseos. Este punto es crucial para entender la dinámica de la tentación y la responsabilidad personal en resistirla. Al señalar que la tentación surge de los deseos internos, Santiago subraya la importancia de la autorreflexión y la lucha contra las inclinaciones pecaminosas. Esta comprensión desmantela la idea errónea de que Dios es el autor de la tentación y enfatiza la necesidad de asumir la responsabilidad personal en la lucha contra el pecado.
El pasaje también utiliza la metáfora de concebir y parir para ilustrar el proceso de la tentación que, sin ser resistida, lleva al pecado y finalmente a la muerte espiritual. Esta imagen vívida destaca la gravedad del pecado y la necesidad de una respuesta activa y decidida para resistir las tentaciones desde el principio. En Santiago capítulo 1, versículos del 16 al 18, Santiago aborda el origen de todo lo bueno, recordando a los creyentes la fuente última de las bendiciones y los dones. Este pasaje resalta la constancia y bondad de Dios, estableciendo un contraste con la inconstancia humana. Santiago comienza enfatizando la importancia de reconocer el origen divino de todo lo bueno. Al recordar a los creyentes que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el autor establece un principio fundamental: Dios es la fuente de toda bondad y generosidad. Esta afirmación refleja la teología bíblica que reconoce a Dios como el dador supremo, cuyos regalos son perfectos y siempre beneficiosos. La constancia de Dios en contraste con la inconstancia humana es un tema destacado en este pasaje. Mientras que la inconstancia humana puede llevar a la variabilidad y la inestabilidad, Dios se presenta como el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta descripción resalta la confiabilidad y estabilidad del carácter divino. La metáfora de las luces sugiere la pureza y la luminosidad de Dios, en contraposición a cualquier sombra de cambio o inconstancia. La imagen de Dios como el Padre de las luces subraya la relación paternal y amorosa que Dios tiene con sus hijos, proporcionando un contraste poderoso con la inconstancia que a veces caracteriza la naturaleza humana. Al reconocer la constancia de Dios, Santiago insta a los creyentes a confiar en la fuente segura de toda bondad y a depender de la constante provisión divina. En Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 21, el autor ofrece un sabio consejo sobre la importancia de la palabra de Dios y la actitud que los creyentes deben adoptar hacia ella. Este pasaje destaca la necesidad de una escucha activa, una comunicación cautelosa y una disposición receptiva hacia la palabra divina. El consejo inicial de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse establece una guía práctica para la conducta interpersonal. La velocidad para escuchar subraya la importancia de prestar atención a los demás, practicando la empatía y la comprensión antes de responder. La lentitud para hablar y para enojarse aboga por una comunicación reflexiva y control emocional, recordando que la ira humana no produce la justicia de Dios. El pasaje luego destaca la recepción de la palabra de Dios con mansedumbre. La referencia a la palabra como capaz de salvar sugiere su poder transformador en la vida de los creyentes. La mansedumbre se presenta como una disposición espiritual necesaria para recibir la palabra de Dios de manera receptiva y aplicarla en la vida cotidiana. El énfasis en la relación entre la palabra de Dios y la salvación indica que la obediencia a la palabra es crucial para el crecimiento espiritual y la redención. La palabra no solo informa, sino que también transforma, y la mansedumbre en su recepción refleja una actitud humilde y abierta hacia la obra transformadora de Dios. En Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25, Santiago presenta una exhortación poderosa sobre la necesidad de la fe activa en la vida de los creyentes. Este pasaje destaca la importancia de no solo escuchar la palabra de Dios, sino también de actuar de acuerdo con ella, comparando la actitud pasiva de solo escuchar con mirarse en un espejo y luego olvidar lo que se ha visto. Santiago comienza instando a los creyentes a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Esta declaración resalta la necesidad de una fe que se manifieste en acciones concretas.
La exhortación a ser hacedores implica que la fe no es simplemente un ejercicio intelectual o una actividad pasiva, sino un compromiso activo que se traduce en obediencia y acciones consistentes con la enseñanza de la palabra de Dios. La metáfora de mirarse en un espejo y luego olvidar lo que se ha visto es visualmente poderosa. Sugiere la ironía de buscar la verdad divina en la palabra de Dios, pero luego descuidar o ignorar sus principios en la vida diaria. La comparación con un espejo enfatiza la función reveladora de la palabra, mostrando la realidad espiritual y moral que requiere una respuesta activa. La importancia de la obediencia activa se acentúa con la idea de que la bendición no proviene solo de escuchar la palabra, sino de ponerla en práctica. La bendición está vinculada a la acción, destacando que la verdadera recompensa y crecimiento espiritual se experimentan al vivir de acuerdo con los principios divinos. En el cierre del primer capítulo de la Epístola de Santiago, específicamente en los versículos capítulo 1, versículos del 26 al 27, el autor presenta una conclusión poderosa al definir la esencia de la verdadera religión. Esta definición destaca un enfoque práctico y compasivo de la fe cristiana, subrayando tres elementos clave: controlar la lengua, ayudar a los necesitados, especialmente huérfanos y viudas, y mantenerse sin contaminar del mundo. El autor comienza con la advertencia sobre el control de la lengua, señalando que una fe genuina se refleja en la capacidad de controlar las palabras. Este énfasis sugiere la importancia de la comunicación sabia y amorosa, evitando la crítica sin fundamento, la mentira o cualquier forma de expresión que contradiga los principios cristianos. El segundo aspecto destacado es el compromiso activo de ayudar a los necesitados, específicamente a los huérfanos y viudas. Estos grupos vulnerables eran particularmente necesitados de apoyo en la cultura de la época. Esta enseñanza resalta la esencia de la compasión y la responsabilidad social como parte integral de la fe cristiana. Alentando a la comunidad a cuidar de aquellos que son desfavorecidos, Santiago presenta un modelo de religión que se manifiesta en acciones concretas de amor y servicio. El tercer elemento se refiere a mantenerse sin contaminar del mundo. Esto implica una separación del mal y la inmoralidad del mundo, enfatizando la importancia de una vida cristiana centrada en la santidad y la pureza. Al permanecer sin contaminar, los creyentes demuestran su compromiso con los estándares morales y éticos establecidos por Dios. En conjunto, esta definición de religión pura y sin mancha según Santiago destaca la necesidad de un enfoque equilibrado de la fe cristiana. No se trata solo de creencias teóricas o rituales religiosos, sino de una fe que se manifiesta en acciones prácticas y compasivas. Estos versículos sirven como un recordatorio de que una fe auténtica debe influir en todos los aspectos de la vida, desde el control de la lengua hasta el compromiso activo con aquellos en necesidad, y la búsqueda constante de la santidad en medio del mundo. En los primeros versículos del segundo capítulo, Santiago aborda el tema de la parcialidad y la discriminación dentro de la comunidad de creyentes. Su llamado a no entrar en la acepción de personas en la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado establece una premisa fundamental. La fe en Cristo no debe coexistir con prácticas de favoritismo o discriminación basadas en la posición social. Santiago utiliza una imagen vívida para ilustrar su punto: la entrada de un hombre rico y un hombre pobre en la asamblea de creyentes. La riqueza exterior del primero contrasta con la pobreza visible del segundo. Este escenario sirve como un espejo de la realidad de muchas comunidades, donde a menudo se valora y se trata con preferencia a aquellos que ostentan prosperidad material.
La narrativa expone un comportamiento discriminatorio evidente, la preferencia hacia el hombre rico mientras se menosprecia al pobre. La crítica de Santiago es contundente. Al hacer distinciones basadas en la apariencia externa, los creyentes están actuando como jueces con criterios erróneos. Esto no solo va en contra de los principios del cristianismo, sino que también refleja una mentalidad mundana que valora erróneamente la riqueza material. Santiago presenta su argumento con un toque de ironía. Pregunta retóricamente si hacer distinciones entre las personas no sería juzgar con criterios malos. Al resaltar este contraste entre tratar con preferencia al rico y despreciar al pobre, destaca la incongruencia de tal comportamiento en el contexto de la fe cristiana. Santiago, al plantear este escenario, desafía a los creyentes a reflexionar sobre sus propias acciones. Al hacerlo, apunta a la hipocresía que surge cuando se practica la discriminación dentro de la comunidad de fe. La exhortación es clara: el juicio parcial basado en la apariencia exterior contradice los principios fundamentales de la fe cristiana. Este pasaje ofrece una aplicación práctica del amor al prójimo y refuerza la igualdad espiritual de todos los creyentes ante Dios. La llamada de Santiago es a una comunidad que refleje la naturaleza inclusiva y amorosa de Jesucristo, sin importar las diferencias económicas o sociales. En los versículos 5 al 7 del segundo capítulo de la Epístola de Santiago, el autor profundiza en el tema de la preferencia divina por los pobres y cuestiona la actitud de menospreciar a aquellos que, desde una perspectiva terrenal, son considerados desfavorecidos. Santiago presenta una perspectiva teológica sorprendente al afirmar que Dios ha escogido a los pobres del mundo como ricos en la fe y herederos del reino que Él ha prometido a aquellos que le aman. Esta elección divina desafía las percepciones culturales y económicas comunes, subrayando que el valor y la riqueza en el contexto espiritual no están determinados por la posición social o la prosperidad material. En un tono irónico, Santiago señala que, a pesar de la elección divina de los pobres, los creyentes a menudo los menosprecian. La imagen del menosprecio hacia el pobre contrasta fuertemente con la elección divina de considerar a los pobres como ricos en la fe. Esta ironía destaca la inconsistencia entre la perspectiva divina y la actitud humana. Santiago continúa señalando que, paradójicamente, son los ricos quienes oprimen y llevan a los creyentes a los tribunales. Esta observación refleja la realidad de la época, donde los ricos tenían poder y podían ejercer presión sobre los menos privilegiados. Santiago no solo critica la actitud hacia los pobres, sino que también destaca la incoherencia de buscar favor en aquellos que, a menudo, son opresores. Santiago advierte que son los ricos quienes blasfeman el hermoso nombre invocado sobre los creyentes. Esta referencia al nombre de Cristo destaca la importancia de mantener una reputación justa y santa ante aquellos que no comparten la fe. La blasfemia de los ricos es un recordatorio de la tensión entre los valores del reino y los del mundo. Santiago vincula este tema con la ley regia mencionada anteriormente, recordando que el amor al prójimo como a uno mismo es esencial para cumplir la ley. La discriminación basada en la riqueza va en contra de este principio y, por lo tanto, se convierte en una transgresión de la ley divina. En los versículos 8 al 13 del segundo capítulo de la Epístola de Santiago, el autor desarrolla su argumento en contra de la acepción de personas, conectándolo con la observancia de la ley regia, la cual resume el mandamiento del amor al prójimo. Santiago menciona la ley regia que resume el mandamiento del amor al prójimo como a uno mismo.
Este concepto es crucial para entender el contexto ético y moral en el que se encuentra el mensaje de Santiago. La referencia a esta ley refleja el mismo principio enseñado por Jesús en el Evangelio y establece un estándar elevado para la conducta cristiana. El autor continúa su argumento, declarando que, al practicar la acepción de personas, se comete pecado y se transgrede la ley. La conexión entre la discriminación y la transgresión de la ley destaca la gravedad de tratar a las personas de manera parcial y contradice el principio fundamental del amor al prójimo. Santiago enfatiza la unidad e interdependencia de la ley, sugiriendo que quebrantar un solo precepto equivale a transgredir toda la ley. Esta afirmación resuena con la enseñanza bíblica que destaca la integralidad de la ley y cómo todas sus partes están conectadas. La discriminación, por lo tanto, no es simplemente un error aislado, sino una violación. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-acrobat. De la armonía divina expresada en la ley. El autor ilustra su punto utilizando ejemplos específicos de la ley, mencionando el mandamiento contra el adulterio y el asesinato. Al hacerlo, resalta que la ley debe ser observada en su totalidad y quebrantar cualquier parte de ella equivale a ser culpable de toda la ley. Este razonamiento refuerza la idea de la unidad y coherencia de los mandamientos divinos. Santiago concluye con una advertencia impactante sobre el juicio, indicando que aquellos que no han mostrado misericordia enfrentarán un juicio sin misericordia. Esta declaración resalta la conexión intrínseca entre el amor y la misericordia, subrayando que una fe genuina debe manifestarse en actos de compasión hacia los demás. El pasaje que aborda la inutilidad de una fe sin obras, Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17, destaca la preocupación central de Santiago por la coherencia entre la profesión de fe y la evidencia práctica de esa fe en la vida cotidiana de los creyentes. Santiago no desestima la importancia intrínseca de la fe, en cambio, plantea una pregunta retórica impactante: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? La naturaleza retórica de la pregunta no busca socavar la esencia de la fe, sino dirigir la atención hacia la necesidad crítica de que la fe se exprese y se manifieste en acciones concretas. Al preguntar sobre la utilidad de una fe que no produce obras, Santiago está enfocando la atención en la funcionalidad práctica de la fe en la vida del creyente. La fe, según Santiago, no debe ser simplemente una declaración verbal o una creencia abstracta, sino una fuerza transformadora que impacta la conducta y las interacciones diarias. Al utilizar el término hermanos míos, Santiago establece una conexión afectiva con la comunidad a la que se dirige, enfatizando que su intención no es condenar, sino edificar y guiar. La exhortación implícita es que los creyentes reflexionen sobre la autenticidad de su fe y reconozcan la importancia de que ésta se manifieste en obras significativas. El tono general del pasaje refleja la preocupación pastoral de Santiago por la salud espiritual de la comunidad. Está haciendo un llamado a una fe que va más allá de las palabras y se traduce en una vida transformada. Esta preocupación no es única de Santiago, refleja el énfasis continuo en las Escrituras sobre la relación inseparable entre la fe genuina y las acciones concretas que reflejan el amor y la justicia. Santiago, anticipando posibles objeciones a su argumento,
plantea un diálogo hipotético que resalta la esencia misma de la relación entre fe y obras. La afirmación de que alguien puede tener fe sin obras desencadena una respuesta enfática por parte de Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La ironía en esta declaración radica en la idea de que incluso los demonios pueden tener una creencia intelectual en Dios, pero esta creencia no constituye una fe redentora. Santiago destaca la necesidad imperante de que la fe se evidencie a través de acciones concretas, subrayando que la autenticidad de la fe se manifiesta en el compromiso activo y visible con los principios de Dios. Santiago refuerza su argumento presentando ejemplos bíblicos fundamentales. Abraham, venerado como el padre de la fe, fue justificado no solo por su creencia, sino también por sus obras tangibles, específicamente cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en el altar. Rahab, una prostituta pagana, también fue justificada por sus acciones, al esconder y proteger a los mensajeros de Dios. Estos ejemplos ilustran vívidamente cómo la fe y las obras colaboran armoniosamente para alcanzar la perfección. Santiago subraya que estos personajes bíblicos no solo creyeron, sino que sus acciones reflejaron y complementaron su fe, demostrando la inseparabilidad entre la creencia y la práctica en la experiencia del creyente. Santiago cierra de manera contundente su argumento con una analogía que resume su enseñanza. La comparación entre un cuerpo sin espíritu y la fe sin obras refuerza la idea de la inseparabilidad entre la fe y las acciones. Al igual que un cuerpo sin aliento está privado de vida, una fe sin expresión práctica carece de vitalidad espiritual. Santiago utiliza esta imagen para resaltar la importancia crucial de que la fe se traduzca en obras, enfatizando que la verdadera fe es dinámica, activa y es evidente en la transformación del comportamiento y el compromiso con la voluntad de Dios. La analogía sirve como un recordatorio visual de la integralidad que debe existir entre la fe interior y su expresión externa en la vida cotidiana del creyente. Santiago inicia el tercer capítulo con una advertencia que refleja la conciencia del autor sobre la seriedad del liderazgo espiritual y la enseñanza dentro de la comunidad cristiana. La exhortación a no asumir la posición de maestros de manera precipitada resalta la responsabilidad y el juicio más riguroso que enfrentarán aquellos que asumen el papel de guías espirituales. Esta advertencia subraya la importancia de la humildad y la preparación antes de asumir un papel de liderazgo, recordando a los creyentes que la enseñanza no es solo una tarea, sino un llamado que conlleva responsabilidades significativas. La metáfora del timón y del fuego destaca el impacto desproporcionado que la lengua puede tener en comparación con su tamaño físico. El timón, aunque pequeño, dirige grandes barcos, ilustrando el poder de las palabras para influir en la dirección y el curso de la vida. El fuego, a su vez, representa el potencial destructivo de las palabras, comparándolo con un incendio forestal que puede arrasar vastas áreas. Esta descripción enfatiza la importancia de ser conscientes del poder de nuestras palabras y cómo pueden moldear la realidad a nuestro alrededor. La lengua no es solo un medio de comunicación, es una fuerza que puede construir o destruir, dependiendo de cómo se utilice. La comparación de la lengua con animales que el hombre ha logrado domar resalta la paradoja de su incontrolabilidad. Aunque el ser humano puede ejercer dominio sobre diversas criaturas, la lengua se presenta como un desafío insuperable. Esta imagen sugiere que, a pesar de los avances y conquistas humanas, el control de la lengua requiere una atención constante y una disciplina consciente. La lengua,
siendo un mal turbulento y llena de veneno mortífero, subraya la necesidad de una comunicación cuidadosa y amorosa. Santiago establece un marcado contraste entre dos formas de sabiduría. La sabiduría terrenal, caracterizada por la envidia y el espíritu de contienda, se presenta como egoísta y destructiva. En contraste, la sabiduría que proviene de lo alto se describe mediante atributos como la pureza, la paz, la complacencia, la docilidad, la compasión y la imparcialidad. Este contraste destaca la importancia de discernir entre las fuentes de sabiduría y abrazar la perspectiva divina que promueve la paz y la bondad. La conexión entre sabiduría y conducta resalta que la sabiduría real se evidencia en el modo en que vivimos nuestras vidas cotidianas. Santiago concluye resaltando los frutos de la sabiduría que viene de lo alto. Los frutos incluyen la justicia y se siembran en la paz para aquellos que buscan la paz. Esta imagen agrícola sugiere que la sabiduría divina no solo beneficia al individuo sino que también contribuye a la construcción de una comunidad pacífica y justa. La conexión entre sabiduría y paz refuerza la idea de que la verdadera sabiduría transforma no solo al individuo, sino también al entorno social en el que está presente. En el capítulo 4 Santiago comienza reflexionando sobre la raíz de las guerras y contiendas entre los creyentes. Identifica las pasiones humanas como la fuente de estos conflictos, señalando cómo los deseos no satisfechos pueden llevar a comportamientos destructivos. Este análisis plantea una advertencia sobre los peligros de ceder a las pasiones desenfrenadas y la importancia de mantener la paz a través de la autoexaminación y el control de los impulsos. Santiago aborda la cuestión de la oración y destaca la necesidad de pedir con motivaciones correctas. Señala que, a veces, las peticiones no se cumplen porque se buscan con intenciones egoístas o malas. Este llamado a la sinceridad en la oración resalta la importancia de alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios y buscar su guía en lugar de perseguir deseos mundanos. Santiago advierte sobre la incompatibilidad entre la amistad con el mundo y la lealtad a Dios. Utiliza un tono fuerte, llamando adúlteros a aquellos que buscan la amistad con el mundo. Esta metáfora enfatiza la lealtad que se espera de los creyentes hacia Dios y destaca cómo la búsqueda desenfrenada de placeres mundanos puede distanciarlos de una relación íntima con Él. Santiago destaca la gracia divina y destaca que Dios resiste a los soberbios pero otorga su gracia a los humildes. Luego, insta a someterse a Dios, resistir al diablo y acercarse a Dios en humildad. Esta enseñanza resalta la necesidad de reconocer nuestra dependencia de Dios, sometiéndonos a su voluntad y resistiendo las tentaciones del mal. Santiago insta a la humildad y el arrepentimiento, a lamentar la miseria propia y a no juzgar a los demás. Advierte contra la presunción en la planificación futura sin considerar la voluntad de Dios. Esta sección enfatiza la importancia de reconocer nuestra limitada comprensión del futuro y la necesidad de depender completamente de la providencia divina. Santiago critica la fanfarronería y enfatiza que cualquier jactancia que excluya la voluntad de Dios es perjudicial. Resalta la fragilidad de la vida humana, comparándola con un vapor efímero. La exhortación es a reconocer nuestra dependencia de la voluntad divina en todas nuestras empresas y evitar la arrogancia. Santiago concluye recordando la responsabilidad de hacer el bien cuando se tiene el conocimiento de ello. Señala que el conocimiento sin acción es pecado, subrayando la importancia de una fe activa que se manifieste en obras justas y benevolentes. Santiago comienza el capítulo 5 con una fuerte denuncia a los ricos que han acumulado riquezas de manera injusta.
Les insta a lamentarse por las desgracias que se avecinan debido a sus acciones injustas. La metáfora de la corrupción de la riqueza y la podredumbre de los vestidos subraya la temporalidad y la falta de valor eterno en las posesiones materiales mal adquiridas. Santiago critica la opulencia de los ricos que han vivido lujosamente a expensas de los trabajadores, condenando la injusticia de retener salarios a los obreros. La denuncia de las prácticas injustas resalta la importancia de la justicia social y la responsabilidad en el uso de la riqueza. Santiago exhorta a los creyentes a tener paciencia ante las dificultades y a esperar con fortaleza la venida del Señor. La analogía del labrador que espera pacientemente el fruto de la tierra ilustra la actitud que los creyentes deben mantener mientras aguardan la intervención divina en sus vidas. Santiago señala a los profetas y, específicamente, al sufrimiento de Job como ejemplos de paciencia en medio de la aflicción. Destaca la felicidad proclamada para aquellos que sufren con paciencia y recalca la compasión y misericordia del Señor, quien finalmente restauró a Job después de sus pruebas. Santiago advierte contra el juramento y destaca la importancia de la honestidad en la comunicación. Luego, instruye sobre la respuesta a las diferentes circunstancias de la vida, la oración en la aflicción, el canto en la alegría, y la búsqueda de ayuda en la enfermedad a través de la oración y la unción con óleo por parte de los presbíteros de la Iglesia. Santiago subraya el poder de la oración, especialmente cuando se realiza con fe. La invitación a la confesión mutua y la oración intercesora destaca la importancia de la comunidad en el proceso de sanación y restauración espiritual. Santiago concluye destacando la efectividad de la oración persistente, utilizando el ejemplo de Elías como un hombre que oró con fervor y vio respuestas milagrosas. Finalmente, enfatiza la importancia de la conversión y el papel de los creyentes en ayudar a restaurar a aquellos que se han desviado del camino de la verdad. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que te ayudarán a meditar mejor esta historia. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo,
¿no hará mucho más por ustedes? ¿Hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3.
Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad,
pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño.